Edifíquenos. Gracias, pastor. Ya me pone nerviosa con todo lo que dijo. Bueno, yo preparé... Entonces, venga, hago otra introducción. Consuelo es una mujer de Dios, una sierva como todas las demás. Pónganle atención. Listo, Consu. Bueno. Yo preparé unas láminas para hacer más fácil las personas que entiendan lo que yo hablé y voy a hacer un repasito muy rápido de lo que hablé la vez pasada y me voy a concentrar en lo que son las 12, el significado de las 12 tribus de Israel, que fueron las 12 primeras familias de nuestra historia y de las cuales salió una gran nación, que es la nación de Israel, que es la nación por la que Dios viene. Entonces, yo voy a empezar diciendo que, pues no sé si Albert quiere poner la primera lámina. No, esa no es la primera. No, las que mandé por el correo. Unas de PowerPoint que te mandé al correo. No sé si la recibiste. Listo, ya las está poniendo. Sí. Bueno, nosotros vimos que el plan de Dios para la familia se ve en Génesis 1 y el plan de Dios para la familia en la Biblia aparece primero que todos los planes. Es antes de la formación de la iglesia, es antes de los 10 mandamientos, donde está el primer mandato cultural de Dios, que es en Génesis 1, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, creced, multiplicad, fructificad y enseñoreaos sobre todas las aves, los peces y toda bestia que está en la tierra. Ese fue el primer mandato de Dios. O sea, Dios habló sobre la familia primero que todo. Es tan importante el tema de la familia que fue el primer mandato de Dios. Y fue el orden que le dio Dios a la familia de el hombre y la mujer. Es el hombre y la mujer, el matrimonio como un reflejo de la imagen de Dios. El matrimonio viene a ser un reflejo de la imagen de Dios y por ende la familia viene a ser el reflejo de la imagen de Dios. En estos términos nosotros empezamos nuestro tema y después vimos otros aparte de la familia, como es cuál es el plan del enemigo. Sabiendo los planes de Dios, el enemigo tiene una estrategia que es destruir la familia, que es, él sabe el poder que hay en la unión entre un hombre y una mujer cuando se vuelven una sola carne, porque Dios dio poder a esa unión. Le dio la unidad al hombre con la mujer. Y el enemigo sabe eso y quiere destruir la familia, quiere destruir la imagen de Dios en la familia para que esa imagen no se transmita a la siguiente generación, que es el plan de Dios, que su imagen sea transmitida en todas las generaciones sobre la tierra. Así, esa es la primera lámina. Gracias. Yo había titulado inicialmente a este mensaje Regresa a mí porque se trata de la restitución de la familia, cómo restaurar la familia. Y para restaurar la familia hay que regresar al modelo original, tenemos que regresar al diseño de Dios, a lo que Él habló sobre lo que debe ser la familia. Y en ese proceso de restauración, Dios hace cambios. Esos cambios son ¿para qué? Para sanar y para solucionar situaciones en las familias individuales. Entonces, aquí en esta lámina ustedes ven la perspectiva profética de la familia, que quiere decir la perspectiva desde el diseño divino, desde el diseño de Dios. Por eso se llama perspectiva profética, que es desde el diseño de Dios. Y tomamos estos versículos como son Génesis 1, del cual yo ya hablé, Primera de Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón
el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ese es el orden que Dios estableció, el diseño que Dios estableció para la familia. Hoy en día vemos que este diseño está muy deteriorado. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos, en nuestra cultura de hoy, en nuestra ideología del mundo moderno, no funciona porque las familias cada vez están teniendo menos hijos. Las estadísticas muestran, por ejemplo, en Estados Unidos, iniciando el siglo XX, estas estadísticas nos muestran que las familias estaban formadas por de 6 a 7 hijos, ¿sí? Y ahora el promedio de la familia americana tiene 2 hijos o 1. En Colombia sucede algo parecido, más por regiones. Hay ciertas regiones como Antioquia donde las familias son grandes, pero igualmente a nivel del país en general, el promedio de la familia, el número de hijos cada vez es más reducido. El enemigo utiliza ideas que hacen eco en nuestra mente como, ¿por qué vas a tener muchos hijos? ¿Para qué los traes al mundo? No tienes dinero, la economía está muy mal, los vas a traer a sufrir. Y yo conozco parejas que dicen, inclusive, y mujeres solteras que dicen, yo nunca voy a tener hijos porque como está el mundo de mal, ¿para qué voy a tener hijos? Entonces es una ideología que no es la de Dios, no es el diseño de Dios, porque Dios tiene un plan para esos hijos, Dios tiene un plan con la familia, que es de reproducirse y multiplicar la palabra de Dios, de reproducirse Él en nosotros, de poblar la tierra con todas las generaciones. Entonces, cuando no obedecemos ese mandato de Dios, de fructificad y multiplicados, estamos realmente desheredándonos a nosotros mismos porque ese es el mandato para la herencia de Dios. Y nosotros al no creer en ese mandato, nos estamos desheredando del plan de Dios. Entonces, muy importante este mandato que parece como muy cliché, que no lo sabemos todos, y el hombre creó a Dios y a la mujer, y les digo esto, pero es que el significado es mucho más profundo que eso. Es un significado que el mundo de hoy no quiere que conozcamos, porque nuestro destino, el plan de Dios con nosotros, mis hijos son parte de mi destino. Los hijos son parte del destino nuestro, son parte de la familia. Es el esquema que Dios le dio a la cultura hebrea, porque en el día de hoy está siendo minimizado, destruido y no se habla de él. Bueno, entonces si quiere pasamos a la segunda lámina. Elber, voy a hacer un repaso. Al hablar de familia, hablamos de misión. ¿Cuál es la misión? La misión es la identidad. Dios a todos nos da identidad. Y la misión es el trazo que el Padre trazó para mi familia, el trazo profético. Y traigo a colación otra vez Efesios 3:15, porque dice, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. O sea, nuestra familia tiene un nombre que ya Dios lo dio. No estamos sin identidad familiar. Así como cada uno como individuos tenemos una identidad individual, la familia, Dios quiere que cada familia tenga una identidad. Y esto lo vamos a ver a fondo más adelante con las 12 tribus de Israel. ¿Ya puedes pasar a la otra? Aquí repasamos el propósito. El propósito, misión, también envuelve propósito. Y yo di unas preguntas clave para que cada uno de ustedes en su familia pudieran hacerse unas preguntas para poder indagar sobre ese propósito que ustedes como familia puedan tener. ¿Qué amamos hacer? ¿Cuáles son los valores que identifican esta familia? ¿En qué somos buenos? ¿Cuáles son nuestros talentos, nuestras habilidades? ¿Qué cosas nos caracterizan? ¿Qué diferencia a mi familia de otras familias?
¿Cómo va tu familia a bendecir tu comunidad, tu nación? ¿En qué área de la sociedad será de influencia tu familia para el reino de Dios? ¿Qué área de la creación va tu familia a restaurar? O sea, si estás en el área de gobierno, de la política, de la medicina, de la salud, estás en el área de la iglesia, dentro de la iglesia, ¿en qué áreas que tu familia va a restaurar otras personas? ¿Y cuál es la estrategia por la cual tu familia va a vencer las tinieblas? ¿Cuál es ese plan exacto en el que tú vas a ser tú y tu familia van a ser de influencia en la cultura, van a ser de influencia en la sociedad, para que el propósito de Dios y el primer mandato de Dios se establezca sobre la tierra? Si quieres, pasamos a la siguiente. La visión es el cómo se va a llevar a cabo la misión. La misión es el qué y la visión sería el cómo. Y yo di el ejemplo de David y su hijo Salomón, cuando Dios le dijo a David que él debía construir el templo, pero por ser David un guerrero y en sus manos había sangre, Dios le dejó esa tarea a su hijo Salomón. Y Salomón fue realmente quien vino a construir físicamente el templo. Pero la visión la dio Dios a David, porque le dio instrucciones específicas de cómo construirlo, de qué largo las paredes, las puertas, las columnas, de qué colores, el piso cómo iba, todos los detalles de la construcción del templo, todas las medidas, todo lo dio Dios. Esa fue la visión. La visión es el cómo vamos a llevar a cabo lo que queremos hacer en nuestra familia. En Crónicas 28, Primera Crónicas 28, 19 dice, todo esto dijo David, me fue trazado por el Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño. Dios no nos deja sin conocer los detalles del diseño, de lo que Él quiere, porque eso es de acuerdo a su voluntad. Y todo lo que nosotros le pidamos que sea de acuerdo a su voluntad, Él nos lo revela. Pero nosotros tenemos que indagarlo, nosotros tenemos que buscarlo, ¿sí? Nosotros tenemos que entrar en oración, tenemos que entrar en acción también, en hablar, comunicarnos con los miembros de nuestra familia, identificar, llegar a acuerdos y trazar un plan. Por eso es que cuando hablamos de visión, hablamos de un sueño. Tenemos un sueño y ese sueño requiere pasión. Pasión por lo que yo quiero hacer, pasión por lo que yo hago. Y requiere de una acción que me moviliza a actuar sobre esa visión. Y ya podemos pasar a la siguiente. Y las visiones que Dios nos da son generacionales. Entonces tenemos en Isaías 38 que dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos. Regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Y hay 3 características de una visión de familia. Primero, deja un legado que continúa después de ti, como lo vemos aquí, para que quede hasta el día posterior, eternamente y para siempre. O sea, deja un legado. Es un sueño grande para Dios, el cual requiere tiempo y planificación. Requiere tiempo y planificación. Es un sueño que busca transformar tu entorno, tu sociedad y tu nación, porque es un sueño para beneficio de otros. Es un sueño para establecer la voluntad de Dios en nuestra sociedad, en nuestro entorno, en nuestro medio cultural, en nuestra nación. Entonces, las visiones son generacionales. Lo primero que tienes que hacer también para empezar a buscar la identidad de tu familia y la misión de tu familia, es definir cuáles son los valores de tu familia, ¿sí? ¿Cuáles son esos valores que identifican a tu familia? Los puedes escribir en una hoja de papel y tener un versículo clave. La idea mía de hacer estas láminas es que puedan ser enviadas a todos ustedes, a sus emails, para que ustedes recuerden
los puntos claves, y en esta semana ustedes se pudieran poner a trabajar en esto, en los momentos en que puedan reunirse, trabajar en estos puntos para en la próxima semana poder tener, escuchar las experiencias de cada familia realizando este ejercicio, ¿sí? Realizando como un taller de cómo encontrar la identidad de cada uno, la identidad que el Señor le ha dado, cómo les ha hablado el Señor a cada uno de ustedes, qué dificultades han tenido y qué testimonios el Señor va a hacer en cada familia. Entonces hay que desarrollar un plan. Hay que salir un plan para establecer estos valores en el corazón de los hijos. Yo les di el ejemplo del valor de la mayordomía, el versículo clave que está en Mateo 25 y algunos puntos sobre cómo desarrollar un plan para establecer este valor de la mayordomía en los hijos. El otro punto que hablamos fue multiplica la fe. ¿Cómo pueden multiplicar la fe? Tenemos en el Romano 8:17 que dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, debemos las dificultades que nosotros como padres podamos tener en un momento dado, debemos hacer a los hijos partícipes de ellas para que ellos puedan ver el testimonio en nosotros de cómo se manejan las dificultades y para que ellos puedan vivir el testimonio de la fe y la fe de ellos crezca cada vez más con estas situaciones y haya un sentido de unidad en la familia. Entonces, y también como unas guías, por ejemplo, la oración. Hazle preguntas a tus hijos para que ellos solo lleguen a la correcta solución. Hazle ver si Dios está probando su corazón. Desarrolla un plan de acción para solucionar el problema y toma acción para corregir el problema. Esas fueron unas sugerencias, pero ustedes pueden, por supuesto, añadir las suyas propias. Esto es solamente como una forma didáctica de transmitir lo que es la fe, pero ustedes pueden tener otras ideas también y mucho mejores. Otro punto que hablé yo fue crear una atmósfera de luz en el hogar. Muy importante mantener esa atmósfera de luz que nosotros creamos nuestras atmósferas espirituales. Hablé de la atmósfera terrenal y la atmósfera espiritual. Nosotros nos movemos en atmósferas espirituales y lo vemos en los territorios. En cada territorio hay diferentes, digamos, si es una atmósfera negativa, maligna, son diferentes demonios que se apoderan principados que se apoderan de las regiones, según sea el pecado de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos se ve mucha gente que tiene muchas enfermedades mentales y hay peligros en cuanto a que ellos de pronto salen. Hubo una época en que los niños y los adolescentes iban a los colegios con armas y mataban a los profesores y a los niños. Hubo muchas tragedias por varios años muy similares, copiadas. Eso aquí hay un principado que gobierna en este país. En Colombia son diferentes. En Colombia no tenemos ese fenómeno, pero tenemos otros. Entonces hay ambientes espirituales en las naciones, en los territorios y también en nuestra familia. Pero ese ambiente espiritual que hay en nuestra familia, yo soy quien lo creo. Emana de mí, emana de mis pensamientos, emana de mis emociones, sobre todo de lo que yo hablo. Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que hablamos, porque las palabras van formando atmósferas que van creciendo y se van estableciendo en nuestra familia. Y más cuando nosotros transmitimos eso a otras generaciones. Si hablamos bendición, transmitimos bendición. Si hablamos maldición, vamos a transmitir maldición a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Nuestro hogar debe irradiar luz. Nuestro hogar debe ser una embajada del reino de Dios.
La pregunta es, ¿qué atmósfera estoy propiciando yo en mi casa con lo que yo hablo? ¿Cuáles son las palabras más frecuentes que yo digo? Por ejemplo, en mi casa, recuerdo hace como 35 años, porque yo ni me había casado, recuerdo que yo fui la primera en convertirme en mi familia y a raíz de mi testimonio se convirtió toda mi familia. Y empezamos a orar y hicimos grupos de oración en mi casa y hubo una persona que, por supuesto, un anciano de la iglesia que tenía mucho discernimiento espiritual, mm, que nos dijo, en esta casa el Señor me muestra que hay una palabra que se repite mucho y es la palabra loca. Y loca es una palabra que aparentemente es inofensiva. Ah, te está loca. Si uno dice, está loco, me voy a volver loco, me voy a volver loca. Entonces, esta persona nos enseñó que esa palabra tenía mucha carga en mi familia y estaba trayendo problemas mentales en mi familia. No que nosotros estuviéramos locos o esquizofrénicos, no, pero sí estaba trayendo mente dispersa dentro de las personas que vivíamos en mi casa. Y estábamos todos los hijos en esa época y estaba trayendo mentes dispersas. Nosotros aprendimos a no decir esa palabra y sacarla de nuestro vocabulario. Entonces, hay palabras que parecen inofensivas, pero realmente son palabras que tienen una carga, que traen una carga espiritual fuerte y que pueden ser negativas sobre un hogar. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, el ambiente que estamos estableciendo en nuestra casa y debemos luchar contra esas emociones y luchar contra lo que nosotros nos nace decir y nos nace hacer. Porque no es si yo quiero y si me nace, sino si realmente esto es positivo para mi casa, realmente es edificante para mi familia o no lo es. Ahora, otro punto que hablamos fue crear un lema familiar. El lema familiar lo vemos mucho en la Biblia y en el pueblo de Israel. El lema familiar está basado en los valores que definen cada familia. Según los valores, nosotros podemos establecer un lema familiar para nuestra familia. Por ejemplo, al servicio de Dios y mi comunidad, Dios, patria, hogar, respeto, honor y lealtad. Crear un emblema o escudo familiar es algo bonito porque nos podemos identificar con ese emblema y con ese escudo. Dios mismo envió a las 12 tribus de Israel, a cada tribu les dio un emblema. Y cuando ellos se reunían alrededor del tabernáculo, Dios les daba indicaciones de cómo debían reunirse. Al norte, qué familias iban a estar del tabernáculo; al sur, qué familias debían estar con todos sus séquito de personas, que eran todos de miles. Al este y al oeste, qué familias debían estar, y los dividía: al norte 3 familias, al sur 3, al este 3, al oeste 3, y cada uno debía estar con sus estandartes y sus banderas que los identificaban. Entonces, crear un lema familiar y crear escudos o banderas es algo que Dios lo enseñó desde el principio. En Génesis 49, habla de las últimas palabras de Jacob a sus hijos, todas las bendiciones que le dio Jacob. De ahí, de esas palabras, fue que cada familia hizo su emblema y su estandarte. Más que todo, de Génesis 49 y de Deuteronomio 33, donde están las bendiciones también de Moisés a las 12 tribus de Israel, de allí se sacan los estandartes y los emblemas. Y ya más adelante yo se los explico. Otro punto, además de los lemas, en la siguiente lámina,
las tradiciones familiares son muy importantes. Nosotros como colombianos tenemos muchas tradiciones familiares. Lo que pasa es que muchas veces esas tradiciones están un poquito como mezcladas con cultura pagana. Entonces, si hay reuniones donde la familia nos reunimos tradicionalmente un diciembre, entonces le mezclamos el paganismo de la rumba, el paganismo, el significado de los regalos. Si no hay regalos, no hay Navidad. Si no hay luces, no hay Navidad. Si no vamos de compras, no hay Navidad. Entonces ya se pierde el sentido. Pero debemos crear tradiciones familiares que realmente muestren la presencia de Dios en nuestra casa. Y esas tradiciones van a afianzar los valores y la historia de la familia, de nuestra familia con Dios, ¿no? Esto lo vemos en Josué 4, del 5 al 7, en Éxodo 13, 14. Ustedes después lo pueden estudiar en su casa. Hay mandatos, como en Deuteronomio 6:20, que Dios dice que colguemos los versículos, los pongamos en la casa, las leyes de Dios sean visibles. Muchas personas tienen versículos bíblicos en cuadritos y los cuelgan. Dios dice que la palabra siempre la pongamos que en los dinteles de la puerta, que en el medio de en nuestra frente, en medio de nuestro corazón. Entonces son tradiciones bonitas. Una bitácora de milagros generacional también debe ser parte de nuestras tradiciones para no olvidar nunca lo que Dios ha hecho por nuestras familias. No solo eso, sino para conocer. A veces, por el estrés y el afán de la vida, entre nosotros los de las familias no conocemos los milagros que Dios ha hecho en la vida privada de cada uno. Y qué bueno poder conocer qué hizo Dios por ti en estos últimos años, qué testimonios tienes y ponerlos todos como en una cajita o ponerlos en un libro o en un álbum y que queden ahí para posteridad, para que nuestros hijos vean lo que pasó con el abuelo, que el abuelo tuvo una pérdida muy grande, que el abuelo tuvo una empresa que se fue a pique y que resulta que él duró tantos años así, después prosperó. Yo, por ejemplo, tratando de hacer una bitácora de mi familia, encontré que en mi familia hay milagros de resucitar, resucitaciones físicas. Hay dos, ¿sí? Mi primo murió, cuando estaba tocando una guitarra eléctrica porque tenía una banda de música rock y conectaron todos los equipos de sonido, todo a un solo outlet, a una sola toma, y era demasiada energía, fue demasiada la electricidad para la toma, y entonces hizo corto y explotó. Ellos estaban en un salón donde había un televisor, la pantalla del televisor se hizo añicos, y el que estaba tocando la guitarra eléctrica donde iba directamente a la toma era mi primo, y a él lo mandó contra la pared y él quedó muerto insofacto. Lo llevaron a la clínica, le dieron muerte cerebral. Él estuvo 22 minutos muerto. Yo tengo todos los documentos de la clínica donde se dio, pues, dijeron oficialmente que mi primo ya estaba muerto se había electrocutado. En su cerebro hubo un cortocircuito y bueno, se electrocutó mi primo. Y por 22 minutos permaneció muerto y tal, pero las oraciones de mi tía pudieron más y el poder de Dios, y a los 22 minutos él regresó a la vida solo. Y resulta que los médicos le dieron a mi tía, pues él va a regresar a la vida, pero si regresa a la vida, entonces no sabemos en qué condiciones, puede quedar como un bobo, puede quedar inválido, puede quedar sin memoria, puede quedar sin capacidad de habla, qué sé yo, ellos no sabían. Mi primo recobró todas sus facultades, todas.
él tuvo un proceso en el que tuvo que volver a aprender a hablar y tuvo una terapia, un proceso un poquito largo y mi primo recuperó todas sus facultades. El segundo milagro de resucitación fui yo. Yo también morí y fui también, el médico le dijo a mi mamá, lo siento mucho que su hija, no pudimos hacer nada por ella, hicimos todo lo que pudimos. Y mi madre dice que a los 15 minutos yo regresé también, regresé a la vida. Y eso fue una experiencia aparte que yo tuve con Dios. Y entonces puedo ver que en mi familia existen ese tipo de milagros, ¿sí? Qué bueno que guardemos esos milagros para que nuestros hijos y nuestros nietos digan, wow, es verdad que Dios hace esos milagros. Dios actúa en mi familia. Dios es un Dios poderoso. Y, y eso crea un sentido de unidad. Entonces la bitácora de milagros no deja que la memoria de las cosas que Dios hace por nuestras generaciones sea olvidada, porque eso fue lo que pasó con eh, con algunos hijos de Israel, que se olvidaron de lo que Dios hizo por ellos. Entonces, ¿qué sucedió? Que se entregaron a dioses paganos, se entregaron a dioses paganos y hubo maldición sobre ellos y sobre sus generaciones. En cambio, cuando nosotros hacemos memoria, ya sea con una bitácora, ya sea con un altar familiar, que el altar lo enseñó también el Señor al pueblo de Israel, lo vimos la vez pasada, cuando pasaron el río Jordán, que cargaron piedras y todas las piedras juntas formaron como un altar en memoria de lo que hizo Dios por ellos, para que sus hijos recordaran quién era ese Dios todopoderoso de Israel. Entonces, esta clase de tradiciones hace que nuestra familia sea preservada en la palabra y en el propósito de Dios, el propósito de Dios para nuestra familia, y evitan que nuestros hijos se vayan con otros dioses, que no es nuestro Dios, para que ellos recuerden y vivan en su propia familia la presencia de Dios. ¿Cuáles son los beneficios de tener una identidad familiar? Nos ayuda a tener un marco para tomar decisiones, porque cuando nuestros hijos también tengan situaciones difíciles, porque el mundo de afuera los presiona a pensar diferente y a actuar diferente, entonces ellos van a tener un marco para dirigir sus acciones. Van a tener un carácter. Proporciona una identidad desde la palabra de Dios. Hay un lema que dice, si tú no les das identidad a tus hijos la buscarán en el mundo. Y es cierto, si tú no forjas valores en tu casa, tus hijos van y los buscan afuera. Y no es función de la iglesia enseñar esos valores. La iglesia ayuda. La iglesia es un lugar donde aprendemos. Pero no se le puede dejar la responsabilidad a la iglesia porque la responsabilidad está en los padres. Dios le entregó los hijos fue a los padres, no a la iglesia local. Los padres debemos asumir esa responsabilidad y siempre debemos contrastar lo que el mundo enseña con lo que Dios nos enseña, porque cuando ellos van a los colegios y a las universidades, les van a enseñar otras filosofías. Les van a enseñar que biológicamente somos de una forma, van a enseñar como le enseñaron a mi hija cuando en el Middle School en Estados Unidos, ella me contaba, mami, me dieron clase de sexualidad y me enseñaron que la sexualidad es una línea continua. Es una línea continua en donde en un extremo está el hombre y en el otro la mujer, y uno puede escoger en qué parte de esa línea se puede uno parar. Y yo me puedo parar en la mitad o me puedo parar, puedo decir que yo soy homosexual o soy bisexual. Depende de mí. Yo puedo escoger quién soy dentro de esa línea. Yo siempre me fui con ella a la Biblia y le dije, ok, debe respetar eso porque ese es el currículum académico de esa escuela, pero este es el currículum que nosotros
seguimos que está en la Biblia. Y en la Biblia dice aquí, mira, aquí dice, hombre y mujer los formó. En Romanos dice, porque se echaron hombres con hombres y con mujeres, y Dios los entregó a su propia mente. Entonces, es bueno que ellos comparen, pero eso solamente los padres lo pueden hacer en su casa. Y eso les da carácter para poder resistir lo que llaman el bullying o el matoneo que hay en las escuelas. Porque en todas hay bullying. Pero entonces ellos que tengan un carácter para poder saber defenderse sin ser, por supuesto, agresivos físicamente, pero que puedan ellos saber cuáles son sus valores e identificarse con ellos. Entonces, es la identidad familiar les ayuda para tomar decisiones. El temor de Dios, esto lo dijo el pastor Diego hace 2 meses, el temor de Dios nace en el hogar. Nuestros hijos serán bendecidos a causa de nuestra enseñanza en Dios. Ahora sí, les quiero contar la historia de una familia. Esta es la historia de Abraham. Abraham, que fue llamado el amigo de Dios. Un día Dios lo llamó y le dijo, ya no te llamo, porque él se llamaba Abraham, sin la H intermedia. Ya no te llamo Abraham, sino a Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Y de tus descendientes saldrán reyes. Y este pacto que hoy hago contigo, lo hago también con tus descendientes y no tendrán fin. Yo soy tu Dios y también seré el Dios de ellos. Entonces, aquí vemos que Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Y luego de la muerte de Isaac, Dios bendijo a Isaac, viene Jacob. Dios tiene a Jacob, bueno, también tiene a Esaú, pero nos vamos a centrar en estos que son los hombres de la promesa de Dios, donde se transmitieron las generaciones de las cuales Dios habló desde el principio, el pueblo de Israel. Jacob. Jacob, le dijo, tu nombre es Jacob, pero de aquí en adelante te llamarás Israel, le dijo. Yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y un conjunto de naciones y reyes saldrán de ti. La tierra que le di a Abraham y a Isaac, te la doy y a tus descendientes. Entonces tenemos a Abraham que continuó con Isaac y luego con Jacob. Siguiente. De Jacob, Jacob tiene 12 hijos varones. Tenemos a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José y Benjamín. Nos vamos a centrar ahora en José. José fue desechado por sus hermanos. Ustedes saben lo que le pasó a José, que sus hermanos lo vendieron por envidia, porque Dios le habló en sueños a José y le dijo que todos sus hermanos y hasta el sol y la luna le iban a hacer la venia. Entonces él fue vendido y fue hecho esclavo en Egipto. Allí sufrió durante muchos años. Él fue vendido, creo, a los 16 años, 17, y en Egipto fue esclavo, fue también encarcelado, fue víctima de infamia y de mentiras. Entonces, pero José se casó y tuvo 2 hijos que fueron Manasés y Efraín. Finalmente, José, como sabemos, él se convirtió en la mano derecha del rey de Egipto y todo lo que él disponía, todo eso se hacía. Entonces José se casa con la hija de uno de los sacerdotes, Od, creo que se llamaba, y tiene 2 hijos que son Manasés y Efraín. José en hebreo significa él añadirá, y en el idioma egipcio, que es Safnat Panea, significa Dios habla y vive, o el dador de vida. Él tuvo 2 hijos que se llamaron Manasés, que significa
Dios me hizo olvidar mi pena y me hizo olvidar la casa, la familia de mi padre. Y Efraín, que significa Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción, o sea, en Egipto. José perdona a sus dos hermanos cuando ellos van a buscar provisión en los años de sequía donde hubo hambre en la tierra, como Dios le había dicho a él. Pero él fue muy noble y él los perdona. José en la Biblia es muy importante porque él es como un tipo y sombra de Jesucristo, ¿sí? Y la familia de José, sus dos hijos, su padre Israel los incluyó como hijos propios. La siguiente. Israel adopta a los hijos de José. Los hermanos van a buscar a su padre Israel, quien al reencontrarse con su hijo está tan feliz que quiere adoptar los hijos de José para ser los hijos de Israel y los bendice como si fueran hijos propios de él. ¿Sí? Y lo hacen cruzar, la siguiente, cruzando las manos. Entonces José trae a sus dos hijitos y él cruza sus manos a propósito, a voluntad, para darles la bendición. La mano derecha siempre va para bendecir al primogénito, pero él pone la derecha sobre el menor, sobre Efraín. Y entonces José le dice, pero padre, Manasés es el primogénito. Y le dice, lo sé, hijo mío, pero el menor Efraín será más grande y su descendencia formará multitud de naciones. O sea, a través de estos dos hijos se forman las generaciones, se multiplican las generaciones como Dios se lo habló a Abraham. Y sí, exacto. Y vemos, por ejemplo, hay muchos emblemas que yo encontré en internet para las 12 tribus. Este es uno de ellos. En la tradición, los judíos para sus emblemas siempre utilizaban animales, plantas y cosas de la tierra, frutos. Nunca usaban figuras humanas porque había como una tradición religiosa, algo que ellos no debían usar la figura humana para dibujos. Entonces ellos siempre simbolizaban las cosas con figuras de animales, con frutos de la tierra, con plantas, con cosas de la naturaleza. Entonces aquí vemos las 12 tribus originales. Tenemos que aquí está José, donde están las ramas de trigo, los trigos, que fue el sueño que Dios le dio a José. Pero más adelante, después de la bendición de Israel sobre los hijos de José, realmente los dos hijos de José vienen a ser como José, como parte de la tribu ellos mismos, sustituyendo a José, al padre. Y ellos aparecen en otros dibujos con otros emblemas. Podemos ver otro. Por ejemplo, esta es una bandera, que es lo que ustedes pueden hacer cada uno en su casa, una bandera con los emblemas que los identifiquen según sus valores y y la visión de la familia. Aquí, este me pareció mejor. Aquí están las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Y cada tribu tenía su emblema. Por ejemplo, el hijo mayor era Rubén. Y el símbolo es una planta que se llama la mandrágora. La joya era el rubí. Y el estandarte de él era rojo. La mandrágora es una planta, es la que tiene rojito abajo. La que tiene rojito abajo que parece como manzanitas, esa es la mandrágora. Esa era la de Rubén. Eso significa la tribu de Rubén porque la mandrágora fue la planta que Rubén le llevó a su mamá Lea cuando ella era infértil y se supone que la mandrágora traía fertilidad para que la mujer quedara embarazada. En la tradición también se dice que la mandrágora era como afrodisíaca.
pero él se la dio a Lea para que después de mucho tiempo que no era fértil, ella quedara embarazada. Entonces ahí, eso significa el estandarte. Simeón es el castillo que ven abajo. ¿Por qué se toma el castillo? Se toma el castillo porque acuérdense que Simeón y Leví fueron los dos hermanos que vengaron cuando su hermana Dina fue violada por el príncipe o hijo del rey de Siquem, fue violada. Entonces ellos en venganza, a pesar de que él quiso restituir el daño que le hizo a la hija a Dina casándose con ella y dándole su lugar, ellos sin embargo se fueron en la noche y destruyeron, mataron, hicieron lo que quisieron, y ese castillo significa la ciudad de Siquem. Todos estos símbolos están basados en las bendiciones que Abraham le dio a cada uno de sus hijos antes de morir. Algunas de las bendiciones parecían más maldiciones que bendiciones, pero esa era la bendición de Abraham según cómo ellos se comportaron, según el pecado que cometieron. Y voy a leerla porque creo que me parece importante leer esa bendición. En Génesis 49 leemos. Y llamó a Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Entonces Rubén le dice: tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Si ponemos la lámina anterior, vemos a Rubén. Hay unas aguas moviéndose, en movimiento, en el emblema de Rubén. Se refiere a su carácter impetuoso como las aguas. Entonces, en este emblema toman esa parte del carácter de Rubén. Hay otros que ponen una mujer embarazada y el fondo es rojo, pero cada emblema significa la bendición que Jacob dio al hijo, y tiene que ver con el carácter y con las acciones de cada hijo y de sus tribus. Simón y Leví son hermanos. Como ustedes pueden ver, Leví está representado por el escudo que tiene las piedras preciosas. Sí, y en el siguiente está mejor porque tiene los colores de las piedras preciosas, que está ahí, ese. Era la tribu de Leví, la tribu de los sacerdotes. Miren lo que hace Dios, porque la tribu Simón y Leví fueron los dos que fueron a saquear la ciudad de Siquem y mataron a todo el mundo y a los animales, y tomaron cautivas a algunas mujeres, hicieron lo malo, ¿sí? Pero sin embargo, Dios los nombró como sacerdotes. Ellos tuvieron que asumir las consecuencias de su pecado, porque Dios, cuando les dio la tierra prometida, Dios no les dio tierra a ellos. La tribu de Leví fue la única tribu que no heredó tierras. Ellos no tenían tierras, todas las demás tenían tierras en Canaán, pero la de Leví no, porque Dios lo dijo, que ellos no heredarían tierra. Pero en cambio los hizo sacerdotes, y ellos, como no tenían tierra para trabajar, tampoco tenían dinero. Pero Dios dijo que las demás tribus debían aportar a la tribu de Leví, y ellos vivían de las ofrendas de las otras tribus.
Y de allí viene el concepto del diezmo y las ofrendas. Allí con la tribu de Leví. Ellos eran los sacerdotes y los únicos que no tenían tierra, y su función como sacerdotes era de servicio. Seguimos con las bendiciones. Jacob le dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Estas dos tribus fueron esparcidas, porque esa fue la bendición que dijo Jacob. Pero la única que Dios restituyó de esa forma fue la tribu de Leví. No pasó lo mismo con la tribu de Rubén. ¿Sí? Entonces, el emblema de la tribu de Leví es el pectoral del sumo sacerdote. Su joya era el cristal y su estandarte tenía barras blancas, negras y rojas. Y Rubén, el nombre de Rubén quiere decir se ha fijado en mi preocupación. Y ahora pasamos a la tribu dijimos Rubén, Simeón. Simeón era el hijo de Jacob y de Lía, según la genealogía bíblica. Como Rubén, Simeón y su hermano Leví perdieron el privilegio de la bendición de Jacob tras haber pecado. Al igual que Rubén, había pecado de lujuria. Entonces vamos a leer la bendición en Génesis 49, del 5 al 7, que ya la acabé de leer, ¿sí? Que es una bendición que parece como una maldición. Y la tribu fue esparcida, que fue el resultado. En la tribu de Leví, la maldición se convirtió en bendición. La tribu de Judá es la del león, que todos conocemos, la tribu donde está el león o el cachorro del león. Aquí en este dibujo, sí, ahí está el león. El carácter de Judá no era completamente ejemplar tampoco. Él fue el que sugirió sacar ventaja para deshacerse de José cuando estaban vendiéndolo. Él tampoco trató fielmente a su nuera, Tamar. Si vemos en Génesis 38, cuando su nuera Tamar quedó viuda, ella se disfrazó porque en la tradición judía la mujer tenía, el valor de la mujer estaba en dar hijos. Y ella no tenía hijos y se murió su esposo y Judá le dijo a su hermano, a su otro hijo, que pues se casara con ella para que le diera hijos, pero ese hijo no quiso. Ella se fue, bueno, el caso es que ella se disfraza de prostituta y Judá se allega a ella sin saber que era su nuera. Tuvo relaciones sexuales con ella. O sea, todos estos son errores que tuvieron cada uno de los hijos de Israel. Todos tuvieron sus fallas. En cada familia nosotros también tenemos nuestras fallas, nuestra historia pasada, pero Dios siempre tiene un plan de reivindicación. Para Judá, él brilló cuando en la historia de José, él se ofreció como sustituto de Benjamín. Cuando José dijo, bueno, tráigame al menor, ¿dónde está el menor? Y él dijo, no podemos, se perdió. Hay otro que se llama Benjamín, tráigame a Benjamín, que lo quiero hacer siervo mío. Y no podían porque ya el padre de José no lo quería soltar después de haber pedido
perdido a José, que le dijeron que se había muerto, y no, era el menor, el hijo de Raquel, su mamá Raquel, y no podían llevarlo, pero él se ofreció como sustituto para ser siervo y esclavo de José en lugar de Benjamín. Entonces, esa actitud de su corazón hizo que él fuera restituido ante los ojos de Dios. Y Judá es la tribu de donde viene David. Y Jesús también. Jesús viene del linaje de David. Jesús es llamado el león de la tribu de Judá. Claro, 1600 años después de David vino Jesús. Pero todas estas generaciones, ¿cómo esta tribu de Judá fue bendecida? La tribu de Judá heredó la herencia del primogénito. El primogénito tenía dos derechos, ser líder, patriarca y derecho a la doble porción de herencia. La tribu de Judá heredó la doble porción de herencia. La tribu de Judá, su piedra es el granate, que es color rojo sangre. Tenemos la tribu de Zabulón, que era el sexto de los hijos de Elía. Su nombre hebreo está relacionado con la palabra Zabal, que es permanecer y mantenerse. Significa su bandera o los símbolos que usan para esta tribu es una morada dividida, indicando, vamos a leer mejor la bendición de Jacob, ¿qué dice? En Génesis 49:13 dice, Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Entonces aquí vemos el barquito abajo. Ellos siempre vivieron en los mares. Siempre. Esa bendición se refería solamente a cómo iban a vivir ellos y su fuente de vida siempre estaba en el comercio marítimo, en el comercio marino. La barca de pesca y el blanco es el color característico de esta tribu y su piedra es el diamante. La tribu de Isaacar es el primero de los hijos de Jacob y Lía. Aquí la tribu de Isaacar está simbolizada, está arriba del escudo de Leví, de las piedras preciosas como el sol y la luna. ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados de discernir los tiempos. Ellos, lo que se puede llamar en ciencia, que se llamaría astronomía, ellos eran astrónomos, pero no astrólogos. La astrología es otra cosa. Astrónomos. Ellos eran los astrónomos porque ellos miraban la posición de la luna, de las estrellas, los movimientos del sol y todo esto Dios les daba el discernimiento de los tiempos. Entonces es como si ellos fueran la tribu de los profetas dentro de las 12 tribus de Israel, la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar fue ese hijo que Elía tuvo cuando Rubén le llevó la matica de la andrógena y ella quedó embarazada esa vez. De ahí nació Isaacar. Y fue una tribu muy bendecida. Había abundancia y vivían en prosperidad. La tribu de Isaacar está simbolizada con el zafiro es la piedra de ellos. La tribu de Dan. Dan era el primer hijo de la concubina de Jacob, esclava de Raquel. Y en la distribución de la tierra prometida, a la tribu de Dan le fue dado un pequeño terreno en la costa de Jaffa. La bendición de Jacob dice así: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y se le relaciona con una balanza, ¿no? Con la balanza de justicia. Porque ellos eran los jueces. Y dentro de esta tribu nació Sansón. Sansón, que fue un juez. Y también, otras veces en los emblemas sale el candelabro. El candelabro que representa el juicio, que significa la posición de juez de Dan sobre su pueblo. Dan era
una tribu problemática. Se convirtió en un centro de adoración a los ídolos de Israel. Ellos también fallaron porque ellos adoraron otros dioses. ¿Sí? Algunas veces los representan con una mano con espada, eh, en otros emblemas. Y su piedra es el circonio. Dan se queda fuera de la lista de las tribus con respecto a los 144,000 que hablan en Apocalipsis 7, 5, 8, sobre los 144,000 que son los sellados de Israel. Pero Dan es la primera tribu también listada en Ezequiel que figura en el rollo milenario de las tribus. Figura en Ezequiel, en el rollo de las tribus, o sea que hay una redención de parte de Dios para esta tribu, la tribu de Dan. Tenemos también la tribu de Gad, que son los guerreros sangrientos, crueles. La tribu de Gad, la bendición de Jacob dice: a Gad un ejército lo asaltará, mas él acometerá al final. O sea, ellos eran unos guerreros tan fuertes que siempre vencieron a sus enemigos. La tribu de Gad era la más militar de todas las tribus de Israel y asistió a otras tribus en la conquista de Canaán. Por ejemplo, cuando David guerreaba, también los hombres de las tribus de Gad estaban entre los hombres de David. Y lo mismo que Gad era el primer hijo de la sirviente de Raquel, Bilhá. Así Gad fue el primer hijo, sí, de la sirviente de Raquel con Jacob. La tribu de Gad, ellos eran muy sanguinarios. Hay una parte en la Biblia donde habla de un hombre extranjero que va a otra ciudad y lleva a su concubina y vienen otros hombres y quieren abusar de él y le tocan la puerta al hombre que los hospedó en la ciudad y que lo saquen. Y ese hombre dice: no, pues yo les entrego a mi hija y violenla a ella y hagan lo que quieran con ella, pero con este hombre no, por favor. Y le saca a la hija y ellos la violan y hacen lo que quieren con ella, y a la madrugada la hija la tiran a la puerta de la casa y ella allí no se podía ni mover. Y resulta que él tiene una actitud que hace algo terrible, porque él coge y la sube a su asno y la descuartiza y manda cada pedazo de su cuerpo a todas las ciudades, a todas las tribus de Israel. Entonces ellos eran muy sanguinarios, tenían prácticas demasiado sanguinarias, muy crueles. Pero Dios tiene siempre un plan de redención para todas las familias. Tenemos la familia de Aser. Fue hijo también de la sirviente de Elía, Silpa y Jacob. Era una tribu pacífica. Así como la tribu de Gad era una tribu guerrera, la tribu de Aser era una tribu muy pacífica. Jacob dio la bendición y dijo: el pan de Aser será suculento y redundará en exquisiteces reales. Y en Deuteronomio Moisés también le dice a Aser: él bañará sus pies en aceite. Bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán sus cerrojos, y como todos tus días serán tus fuerzas. Una tribu muy bendecida, una tribu pacífica. Aser está en el árbol del olivo, porque se refiere al aceite. Cuando dice la bendición, dice: él bañará sus pies en aceite. ¿Sí? Es el aceite del árbol del olivo. Y estas referencias a la grasa y aceite tienen que ver con los olivos que suponían que eran el sustento de la tribu de Aser. Y
y ellos fructificaban también en lo que hacían. O sea, la tribu de Aser. Luego la tribu de Neftalí. La tribu de Neftalí, José y Benjamín. Eran los hijos más jóvenes de Jacob. La bendición de Jacob a Neftalí dice: Neftalí es una sierva en libertad. Él dará agradables palabras. ¿A qué se refiere? Que la tierra de Neftalí estaba en una parte clave cerca del mar de Galilea, exactamente la región donde Jesús ministró e hizo muchas de sus enseñanzas. Y se le visualiza con la imagen del ciervo corredor, un ciervo o una cervatilla. Y la cervatilla alude a la velocidad con la cual Neftalí le llevó el mensaje de que su hijo José estaba vivo, porque fue Neftalí el que corrió a contarle a Jacob. Ay, ya me enredé. Sí, que su hijo estaba vivo en Egipto. Y en Deuteronomio Moisés lo bendice diciendo: saciado de felicidad, lleno de la bendición de Yahvé, toma posesión del mar y de la tierra del mediodía. Su virtud es la generosidad y el esfuerzo. Su piedra es la amatista de color rojo muy claro. Esas son las piedras que lleva el sacerdote en su pectoral colgadas. Y esa era la tribu de Neftalí. Y ahora la tribu de José. Y el matrimonio de Jacob y Raquel fue retrasado por la duplicidad del padre de Raquel, Labán, porque él se enamoró de Raquel, pero acordó con Labán ser su siervo durante 7 años a cambio de la mano de Raquel, pero Labán lo engañó y lo hizo casarse con Lea, y luego tuvo que trabajar otros 7 años para estar con Raquel. Esa es la historia de los padres de José. Entonces, José era el hijo muy querido de Jacob. Rama fructífera es José. Esta es la bendición de Jacob. Rama fructífera es José. A pesar de que lo aborrecieron los arqueros, era todavía una rama fructífera. Las manos de Dios estaban en las manos de José y todo lo que él hacía prosperaba. Las palabras de Jacob son bien elocuentes cuando se refiere a la bendición de José. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la fuente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¡Qué bendición tan hermosa! Es la bendición más hermosa que le hace Jacob a una tribu, porque como les dije antes, José es como el prototipo de lo que iba a venir, de Cristo. O sea, una sombra y tipo de Jesucristo. Benjamín dice que, es decir, José fue bendecido hasta la posteridad. Recibió una bendición tan grande que también recibió la doble porción de la herencia de un primogénito. Y en sus propias palabras acerca de José, Jacob enumera, como yo lo dije ahorita, 5 grandes títulos para Dios, que él antes no los había dicho. En la Biblia, Jacob no había hablado así de Dios. Era como si a través de José tuvo esa revelación de quién era Dios, el poderoso Dios de Jacob, el pastor, la roca de Israel, el Dios de tus padres, el todopoderoso. Benjamín fue el menor. Benjamín significa hijo de mi mano, el más unido a mí. La bendición de Jacob dice: Benjamín será un lobo rapaz.
En la mañana devorará a su presa y en la noche dividirá los despojos. Como la tribu de Gad, la de Benjamín, tenía tendencias bélicas, y esto está simbolizado por el escudo. A ver, en estos emblemas no aparece Benjamín. Aquí está como el lobo rapaz, el lobo, el segundo, un lobo rapaz. ¿Sí? Era una tribu, o sea que la tribu de Benjamín era una tribu cruel. Era una tribu guerrera y cruel. Dice aquí que la vida de Saúl en Primera de Samuel, Saúl, el que conocemos antes de David, Saúl pertenece a esta tribu. Su piedra es el jaspe. Tenemos también a Manasés. O sea, ahora voy a hablar de los dos hijos de José porque Israel les dio la bendición de padre y los asumió como hijos propios. O sea, Manasés y Efraín fueron incluidos dentro de las 12 tribus de Israel. Entonces José tuvo dos hijos de su esposa Asenat, hija de Potifera, sacerdote del dios On. Al primero lo llamó Manasés, que significa Dios me hizo olvidar mi pena y la familia de mi padre. Y Efraín y Manasés son considerados como hijos de Jacob. Cuando él les dijo, desde ahora pues los dos hijos que te han nacido en Egipto, antes de llegar yo a este país, serán míos. Entonces él dijo, Efraín y Manasés serán hijos míos, al igual que Rubén y Simeón son hijos míos. Eso está en Génesis 48, de 4 al 5. Y cuando cruzó sus manos y le puso la mano derecha al hijo menor y la mano izquierda al mayor, ahí ya los profetizó y los bendijo. Y dijo que lleguen a ser muy numerosos en esta tierra. A ustedes los tomarán como ejemplo cuando quieran bendecir a alguno en Israel y dirán que Dios te haga semejante a Efraín y Manasés. ¿Cuántas bendiciones para la generación de José? Y Efraín, a José le nacieron, pues Efraín, como lo dije, que significa Dios me ha prosperado en la tierra, en el país de mi aflicción. Y pues a través de Efraín se multiplicaron las naciones. Estas son las bendiciones que Jacob y Moisés hablaron a las 12 tribus de Israel y se convirtieron en su estandarte de vida. Cada tribu tenía su oficio, cada tribu cayó ante Dios de una manera u otra, pecó. Ellos tuvieron que vivir las consecuencias de su pecado, pero aún así Dios los redimió. Y el plan de Dios siempre es redención. Dios quiere redimir la familia y no importa el pecado, porque es que después de ver todo lo que ocurría en estas familias, pues uno no puede decir que hay una familia que no tenga la oportunidad de ser redimida, porque cualquier pecado Dios lo convierte en una bendición. Entre mayor abunda el pecado, mayor abunda la gracia de Dios. Pero el plan de Dios siempre es redimir de acuerdo a su diseño, de acuerdo a su propósito, crecer, fructificar y multiplicar sobre la faz de la tierra para llevar el mensaje de Dios a todas las generaciones y para llevar la gloria de Dios sobre la tierra. Ese es el plan de Dios con la familia, pero ese es el plan que no nos enseñan. ¿Por qué? Porque nos enseñan que la economía, que la situación está muy difícil, el nuevo orden mundial, para que vamos a tener hijos. Entonces, no tenemos un propósito enfocado, un propósito profético, porque si pensamos,
mis hijos van a llevar la gloria de Dios a la tierra. Mis hijos van a ser instrumentos, van a ser testigos. Mis hijos van a llevar la palabra. Mis hijos van a servir al propósito de Dios desde donde estén, desde su oficio, desde su trabajo, no importa cuál sea. Dios es un Dios generacional y la familia fue la primera institución, fue el primer mandato cultural que Dios estableció en la tierra, antes que la iglesia, antes que enviar los 10 mandamientos. Dios dijo, multiplicaos, fructificad, enseñoreaos sobre las aves del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todos los peces del mar, sobre todas las bestias que se mueven en la tierra. Ese es el mandato, fue el primero. Y nosotros, como padres, tenemos que hacer verdad ese mandato, que nuestra familia se cumpla ese mandato, que nuestra familia tenga una identidad como Dios se la dio a cada tribu de Israel. Por último, puse en Salmos 45:17, dice, yo haré que tu nombre se recuerde en cada generación y que los pueblos te alaben para siempre. Ese debe ser nuestro lema para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestro estilo de vida. El enemigo quiere quitarle a la familia el diseño que Dios le dio. El enemigo quiere redefinir la familia. Al enemigo, a Satanás no le importan los homosexuales ni los bisexuales, ya no le importa nada de eso porque él es un ángel y los ángeles no se pueden reproducir. Ellos son asexuados, la palabra lo dice. Pero él sabe el poder que hay en la reproducción. Él no se puede reproducir. Si se fue con 33,000 ángeles, está todavía con los 33,000. Ninguno de esos 33,000 se pueden reproducir. Pero él sabe que el hombre es co-creador con Cristo. Cada mujer puede producir un hijo. Nos podemos reproducir, podemos llevar a cabo el plan que Dios tiene para nosotros. Él lo sabe y por eso quiere desbaratar ese diseño que Dios tiene para la familia, porque si lo desbarata no nos podemos reproducir. Después de nosotros no puede haber otra regeneración. Y así Él acaba con este modelo que Dios estableció desde el principio de la creación del mundo. Ese es el plan que Él tiene. No importa qué hijo se haya ido de la casa, no importa que haya un hijo alejado de Dios, no, eso no importa porque Dios tiene un plan para él y nosotros tenemos que hablar, de nuestra boca tiene que salir profecía sobre nuestros hijos, profetizando su restauración, profetizando su regreso, demandando, como dice la palabra, demandándole al enemigo que lo que se robó lo devuelva 7 veces, que cada año que tu hijo esté alejado de tu casa, 7 veces Dios lo traerá junto a ti, 7 veces lo restaurará, 7 veces lo llenará de la gracia y favor de Dios. Eso es lo que tenemos que hablar. Y pienso que cada familia de Copa debiera en esta semana tratar de hacer ejercicio, de encontrar su identidad, de encontrar su propósito, de orar, de tener un tiempo de oración juntos, de hacer las bitácoras, de tratar de hacer un emblema, de hacer un escudo. Y qué bonito sería poder que hablen los unos con los otros y de pronto descubrir cosas nuevas como lo que yo he descubierto en mi familia. Y Dios habla y Dios se revela. Ese es el mensaje que yo quería traerles hoy. Yo le he dado la vez pasada una cancioncita a Elber que quería ponerla al final, pero pues no sé si haya tiempo y no sé si todavía la tenga por ahí Elber disponible. Una canción muy linda sobre la bendición sacerdotal para cerrar este mensaje. No sé si el pastor Diego quiera decir algo. Muy bueno, mi cónsul.
Muy bueno. Qué bueno saber que Satanás se llevó la tercera parte de los ángeles y no se le ha muerto ni uno, ni se le ha sumado uno más. Eso me gustó. Me gustó esa verdad y eso es una gran verdad. Mientras que a nosotros creó dos y ya vamos millones y millones y millones. Ya Helber empezó, Tati la toteó, siguió Helber y Lore. Bueno, Y ya yo, nieto. Polo, Lenny, y ahí va toteando, ahí va toteando. Luego sigue Senia y ahí va toteando, Claudia, toda esta gente va toteando con su pelado. Entonces, me gusta esa verdad, me gusta esa verdad. Definitivamente lo que es de Dios se multiplica, progresa. Lo que es del diablo se queda estancado y no más. Me gustó ese comentario. Me gustó también entender que al principio dijiste algo que me gustó mucho también y es acerca de que de la necesidad de reproducirnos. O sea, Dios se reproduce a través de nosotros en nuestros hijos. No sé si lo entendí así, pero me Sí, gustó eso, porque a veces hay personas, yo conozco personas muy cercanas que dicen, no, ¿para qué traer mundos a esto? hijos al mundo. Digo al revés, ¿para qué traer niños a este mundo a sufrir? ¿Y para qué traer? Y a veces le quitamos la dicha. Bueno, los que pueden, pues bien, los que no, pues listo. Pero, pero una cosa es poder y no querer y otra cosa es querer y no poder. Pero ¿cuánta necesidad le hace a un niño un hermanito? O sea, hay una necesidad y somos llamados a reproducirnos. Y me gusta eso de la necesidad de lo que Dios puso en nosotros de reproducirnos, que hace parte de esa identidad con Dios. No sé si puedes repetir esa frase o ese comentario que hiciste al principio que me gustó mucho y qué bueno que podamos tenerla clara. Que si tú no les enseñas a tus hijos, el mundo No, les cuando tú enseña. hablaste de la reproducción, que Dios se reproduce a través de nosotros cuando nosotros nos reproducimos. Es Oh, algo, sí. ¿Cuál sería? No me acuerdo, pastor, la bueno, frase. al principio la dijiste y me gustó y es una gran verdad. La Entonces, imagen de Dios. a imagen de Dios, entonces eso es una gran verdad. Dios trajo a dos y de esos dos, Dios confió en esos dos, en que poblaran la tierra y vaya si la hemos poblado. Entonces, qué bueno tomar las bitácoras, qué bueno estudiar cada tribu, cada detalle de cada tribu, qué interesante la tribu de Isaacar, qué interesante lo que Dios le dijo a Judá, lo que Dios le dijo a Benjamín, la importancia, ¿no? Qué bueno que cada uno pudiera hacer de su casa una tribu y cuál es la identidad de su tribu, a qué su familia en este estado redimido, qué quiere Dios con su familia en este estado redimido y plasmarlo, ¿no? Plasmarlo, plasmarlo en un dibujo, plasmarlo en algo para que podamos recordarle a nuestra familia, y nosotros somos generación como los Isaacar, somos como Judá, adoradores, somos darle identidad. Y siempre esa identidad está en Cristo Jesús. Entonces, de mucha edificación, les recomiendo escuchar la enseñanza de la semana pasada, escuchar esta, porque poco hemos hablado de la familia en la iglesia y más de esta perspectiva. Hemos hablado del hogar, del matrimonio, hemos hablado de los hijos, de la esposa, pero en conjunto, ¿qué es la familia? ¿Y cuál es el plan de Dios con la familia? Es interesantísimo. Y bueno, por ahí Consu nos dio unos tips de cómo enseñar a nuestros hijos grandes verdades, de darles esa capacidad de que ellos entiendan qué es lo bueno, qué es lo malo. Nosotros a nuestros hijos no les decimos eso es malo. Nosotros les enseñamos para que ellos mismos entiendan y digan, ok, eso no está bien. Porque a veces crecen, eso es malo, eso es malo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, hay que darles la razón de por qué es malo, qué le agrada a Dios. Yo creo que hay que enseñarles más qué es lo bueno y ellos solitos entenderán qué es lo malo.
Entonces, porque a veces la religión se encarga de eso, ¿no? Malo, 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 malo. Y los niños robóticamente crecen con una fe robótica de es malo. ¿Por qué? Porque mi papá dice que es malo. No, es porque a Dios no le agrada, porque esto, porque lo uno, porque lo otro. Entonces creo que esto de la familia que estamos hablando y desde la perspectiva profética que Consu nos lo ha estado hablando es muy, muy, muy interesante. Entonces, pues amados, qué bueno, ¿no? Pues Consu, ahí están pastor, ahí están las láminas que se las pueden mandar a los que quieran para que ellos las ok, tengan en su computador. junto con el link de la prédica, qué bueno que nos manden las láminas porque se ven muy Sí. buenas. Se ven muy buenas las laminitas y repasar con lámina en mano. Y para los que alguna vez vayan a compartir en algún lugar, pues también puedan tener ese recurso que Consu está dando. Consu, A te ver, pregunto, sí, ¿continuamos o paramos? Como decían en sí, pues los... ya terminé, pero me gustaría cerrar con una canción. No, Muy digo, linda. ¿crees que hay, bueno, yo sé que hay mucho más? Ah, sí, ¿Hay pienso algo que más? me gustaría que esta Porque semana no quiero cada cortar. familia trabajara en esto. No quiero cortar si tú crees que necesitas más tiempo. No quiero Pues cortar. sí, yo lo que quiero es que la próxima semana, que esta semana cada familia trabaje en esos guías que yo les di y la semana próxima es como más interactivo con las personas de las experiencias que tuvieron haciendo, buscando la identidad de ellos y cómo les habló el Señor, cómo se sintieron, qué aportes tienen. Cada familia debe tener un Qué bueno, aporte. qué bueno, qué bueno. Y si Lore nos puede regalar eh, eh, de pronto los punticos de eso que Consu nos está diciendo para que lo tengamos claridad cómo hacerlo, sería súper. Sí, Paz, esos están en la presentación que con su compartió, entonces ya ahorita los Ah, ok, perfecto. y ahí De está pronto Sí. no. escrito De cada. pronto no la vi porque estoy haciendo lo que todo marido hace cuando su esposa está a punto de llegar. Oficio tardío. Sí, ahí en el audiovisual están. Ok, ok. Entonces, pues no, nada, estamos en modo oración, estamos en modo clamor por nuestra ciudad, estamos en modo intercesión. La minga indígena viene en camino, ya mañana llegará a Bogotá. Nuestra batalla no es contra los indígenas, sino contra todo lo oscuro que hay detrás de esta minga y toda la mano negra que hay allí. Iglesia, estemos orando, estemos intercediendo,